Muy buenos días, soy el doctor Sergio Hashimoto. Quiero agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo. Vamos a estar hablando sobre las consideraciones importantes en el manejo de la fractura del húmero proximal. Para tener en cuenta en cuanto a estas fracturas, debemos evaluar la edad del paciente y la demanda funcional. La calidad ósea es un factor importante, las características de la fractura, los números de fragmentos, el desplazamiento también tener en cuenta y el compromiso de la superficie articular. Y con todo esto veremos qué tipo de tratamiento podemos ofrecerlos a estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, saber que es el 4 al 6% de todas las fracturas y es el tercer patrón de las fracturas más frecuente en ancianos mayores de 60 años. Vemos más en hombres y típicamente estas lesiones también causan una discapacidad temporal en la población joven, pero no así en los ancianos donde pueden ser permanentes. Estos pacientes cuando nos llegan debemos hacer una evaluación cuidadosa de partes blandas y así también de las radiografías para evitar despistarnos o comernos unas lesiones. Bien, tenemos que valorar si hay o no una lesión neurovascular, si hay dislocaciones posteriores, si hay dislocaciones de la fractura, si hay fracturas del borde glenoideo y si hay una fractura patológica también. Tener en cuenta que estos pacientes les solicitamos unas radiografías AP y lateral, pero no son fáciles de realizar debido a que el paciente está con mucho dolor. Vamos a tener muy poca colaboración, ya sea del paciente como también del radiólogo, para que nos den buenas imágenes. Por tanto, también solicitamos unas tomografías donde podemos valorar y en solicitamos unas resonancias. La tomografía es de gran ayuda, nos ayuda para utilizarla y evaluar los fragmentos que podemos ver y determinar también el tipo de tratamiento, ya sea conservador como quirúrgico. Y una vez que evaluemos y veamos los fragmentos, también podemos clasificarlos, ya sea por NIR, por la de AO o por la de Hertel. Tener en cuenta que cuando veamos esas fracturas, siempre pensar en la parte vascular, que sabemos que la circunfleja anterior como posterior nutren esa cabeza, y tener en cuenta eso para que tengamos un buen resultado. En cuanto a la calidad ósea, sabemos que la cortical de la diáfisis humeral es un predictor fiable de la calidad ósea en el húmero proximal. Y tenemos que hacernos la pregunta, déjalo, arréglalo o reemplázalo. Tenemos que consultarnos nosotros mismos para ver qué realizaríamos y saber que cada fractura tiene su personalidad. Evaluar los años del paciente, la calidad ósea, el patrón de fractura y el tiempo para la cirugía, y acá hacer un hincapié que nosotros en Latinoamérica tenemos pacientes que de repente consultan ya 3 o 4 semanas después del evento. Entonces nos preguntamos otra vez, ¿lo operamos o no lo operamos? Y saber que el primer disparo es el mejor disparo. O sea, esa decisión que tomemos, la primera decisión es la mejor opción. Si no lo operamos y lo tratamos conservador, lo tratamos en los pacientes que tienen fracturas quirúrgicas anatómicas del cuello mínimamente desplazadas, que son estables, con fracturas del troquíter desplazadas menor a 5 milímetros, y fracturas en pacientes que no son candidatos quirúrgicos, como ancianos que tienen una baja demanda, con tuberosidades no reconstruibles y un escaso hueso. Y las indicaciones absolutas de una cirugía son las fracturas expuestas, cuando tenemos lesiones vasculares asociadas, cuando tenemos fracturas que parten la cabeza y fracturas con dislocaciones. Podemos realizar un clavo en fracturas quirúrgicas del cuello de 2 partes, fracturas de tuberosidad mayor en 3 partes en pacientes más jóvenes con el húmero proximal combinado con extensión metafisaria y en fracturas del eje humeral. Personalmente a mí me gusta más realizar una placa Phillips, y indicados en fracturas de tuberosidades aisladas, ampliamente desplazadas, fracturas de 3 y 4 partes con desplazamiento mayor a 5 milímetros, fracturas quirúrgicas de cuello 100% desplazadas y fracturas de 4 partes con angulación de la cabeza mayor a 30 grados. Tener en cuenta que técnicamente debemos hacer una buena reducción de estos pacientes, que es la clave de esta cirugía, y para tener unos factores de éxito, saber que tenemos que evitar el varo, hacer la buena reducción del cálcar y podemos utilizar los tornillos de soporte y también podemos aumentar la fijación con una buena sutura. Y saber que la placa Phillips también en un 14% también tiene complicaciones, y ellas son la perforación articular con tornillos, la necrosis avascular
el atrapamiento subacromial y la pérdida de reducción por falla del implante, que puede producir un desplazamiento en varo en un 80%. Lo que más vemos es la destrucción de la glena. ¿Y por qué se produce eso? Porque el tornillo, lastimosamente, pasa a la cabeza y hace una laceración de la glena. También saber que si no es una indicación de clavo y tampoco de placa, tenemos la opción de las prótesis y está indicado en las fracturas de cabeza dividida, la verdadera fractura anatómica del cuello, las dislocaciones de fracturas, las fracturas geriátricas de 4 partes, la osteoporosis severa en los ancianos, ¿verdad? Estamos hablando, y las presentaciones tardías mayor a 4 semanas en algunos casos. Para tener un buen resultado en este tipo de cirugía, tenemos que hacer una buena planificación y tratar de que, especialmente las fracturas de 3 y 4 partes, tener ambos sistemas en el quirófano, ya sea la placa filo como la prótesis. Hacer un buen posicionamiento del paciente. El arco en C es clave en esta cirugía para tener buenas imágenes, o sea que hay que hablar también con el radiólogo y tener un buen asistente calificado al lado. Y también, como un punto importante, como son cirugías complejas, tratar de realizarlos a primera hora de la mañana. Si vamos a hacer una fijación interna, debemos saber que es una técnica quirúrgica exigente, hacer una buena planificación operatoria, entender las fuerzas deformantes y la técnica de reducción, que podemos hacerla directa o indirecta. ¿Cómo hago yo? Lo que hago es posiciono al paciente en silla de playa, a un abordaje del pectoral, identifico el tendón del bíceps y tratamos de aducir el brazo para relajar el deltoides, evaluamos el intervalo del manguito rotador y movilizamos y etiquetamos con las suturas las tuberosidades. Para hacer una buena reducción, usamos las suturas, como había dicho anteriormente. Podemos también utilizar el joystick en la cabeza para poder manipular. También podemos fijar con unos alambres de Kirchner, y la placa siempre ponemos en la superficie lateral. Y lo importante de esta cirugía para tener una buena reducción es una buena imagen intraoperatoria. También podemos usar la propia placa para hacer también la reducción con el promoldeado que tiene. Utilizamos tornillos convencionales que nos ayudan también, no así los tornillos de bloqueo que no nos ayudan. Y siempre, antes de fijar, demorar y evaluar bien. Bien, como perlas, saber que tenemos que evitar los tornillos subcondrales, restablecer el contacto medial y los tornillos de sustitución anteromedial. Estar preparado también para una placa como para una prótesis. La selección adecuada del paciente es clave para este tipo de cirugías. Tener en cuenta son los pacientes diabéticos, donde la glicemia es lo que hace dificulta la cicatrización del hueso. Los pacientes añosos con una mala calidad, o sea, el tabaco y el alcohol, que también hacen que consolide, que retarda la consolidación ósea. Los pacientes por encima de un índice de 30, lo que tienen obesidad mórbida, y también los que tienen problemas neurológicos. La literatura nos habla que cuando comparamos el tratamiento conservador con el no conservador, el quirúrgico, en este caso, cuando compara una prótesis con un tratamiento conservador, refiere que solamente tuvieron menos dolor. La diferencia fue que tuvieron menos dolor los pacientes que fueron operados, pero que no hubo una diferencia significativa. Y cuando comparamos la placa Philips con el tratamiento conservador, refieren tampoco que no hubo una diferencia significativa a nivel funcional. Como conclusión, decir que la selección del paciente es un factor crítico para el éxito de este tipo de cirugía, y debemos tratar de evitar errores en el diagnóstico. Debemos tener buenas radiografías, reconocer si hay o no lesiones vasculares, reconocer las luxaciones posteriores, como así también los fragmentos de las tuberosidades no apreciadas, y no comernos también fracturas a nivel del borde glenoideo o fracturas patológicas. Y sin embargo, tener en cuenta que en pacientes ancianos con una curación comprometida, si tiene osteoporosis severa o una acumulación de la tuberosidad, debemos considerar la prótesis. Muchas gracias por su atención.